Hola amiguitos, en este video vamos ahora a resolver este problemita en el cual tenemos que hallar esta tensión, de acuerdo es el objetivo del problema, mediante el método de corrientes de malla. Bien, entonces comencemos con el método. Coloquemos una corriente de malla en cada una de las mallas. Por ejemplo aquí habrá una corriente de malla y 1, de acuerdo, una corriente de malla y 2. Una corriente de malla y 3 y una corriente de malla y 4. Ya sabemos nosotros que debemos expresar todas las demás incógnitas en función de las corrientes de malla. Básicamente son 3 incógnitas, ¿no? Este I1, esta corriente que aparece por acá, I1 minúscula, porque esta corriente de acá también aparece acá en esta fuente de corriente. Otra corriente incógnita, otra cantidad incógnita es la tensión Y. ¿Por qué? Porque esta tensión Y también aparece acá en la fuente de tensión. Y una corriente IX que aparece acá y también aparece aquí en esta fuente de tensión dependiente. O sea, básicamente en realidad son 7 incógnitas. Las 4 corrientes de malla y las 2 corrientes de acá y esta tensión. Pero nosotros ya sabemos que podemos expresar cada una de estas corrientes y esta tensión en función de las corrientes de malla. En este caso, básicamente las incógnitas por calcular serían 4, I1, I2, I3 e I4. Ya, pero pareciese que fuesen 4 corrientes de malla diferentes, ¿cierto? Pero en realidad solamente son 3. ¿Por qué? Si nos fijamos, esta corriente de malla I1 es básicamente esta corriente I minúscula 1. Ya, ¿por qué te lo menciono? Porque justamente esta corriente también aparece acá, en esta fuente dependiente de esa corriente. Pero en esta malla aparece la corriente I4. O sea que de alguna forma la corriente I1 y la corriente I4 estarán relacionadas. Es por eso que no son diferentes, sino que se trata de la misma corriente o una relación entre ellas dos. O sea que debido a eso, aquí hay una incógnita, 2, 3. Serían solamente 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces comencemos a relacionar cantidades antes de plantear ecuaciones en las mallas, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, entonces comencemos. A ver, primero podemos reconocer de esta primera malla que la corriente I1 minúscula es igual a la corriente de malla I sub 1, ¿cierto? Porque esta corriente de malla al pasar por este elemento va de izquierda a derecha, lo mismo que esta corriente, por lo tanto son lo mismo, ya está. Seguido de eso, analicemos la malla 4, porque me doy cuenta que esta corriente de malla I4 está pasando por este lado, ¿cierto? Y está pasando por acá hacia la izquierda, lo mismo que esta fuente de corriente. A partir de ahí me doy cuenta que 2I1 minúscula es igual a I sub 4. Y a partir de esas dos ecuaciones tengo una relación entre esas dos corrientes, la cual vamos a colocar por acá. De ahí podemos observar que 2 veces I1 es igual a I4, ¿no? Reemplazando este I1 mayúscula acá, es igual a I4. Ya, o sea que cada vez que yo encuentre I4 en una ecuación voy a reemplazarlo por 2 veces I1 de tal forma que ya no se genera una ecuación nueva o diferente, ¿de acuerdo? Eso es para evitarme resolver ecuaciones de más de 3 incógnitas, un sistema de ecuaciones de más de 3 incógnitas. Muy bien, seguimos. También debemos relacionar esta corriente de acá IX con otra corriente de malla. Obviamente te das cuenta que eso es igual a I3, ¿cierto? Porque la corriente I3 de la malla 3 viene de acá y va hacia la izquierda, lo mismo que IX. Por lo tanto, IX es igual a I3, ¿de acuerdo? Ahora solamente me falta relacionar la tensión Y, porque la tensión Y también va a aparecer acá, por eso tiene que estar expresado en función de las corrientes de malla. Pero para nuestra suerte, la corriente que viene por acá, que por cierto va del más al menos, porque es una resistencia, es la corriente de malla 4, ¿no? Porque la corriente de malla circula de esta forma. Al pasar por acá, viene así. Podemos aplicar entonces la ley de Ohm. Podemos aplicar la ley de Ohm en esta cosita de acá. Al aplicar aquí la ley de Ohm, se cumple que la tensión Y
es igual a 6 por I4, ¿cierto? Ley de Ohm, tensión, corriente, resistencia. Pero recuerda que I4 es igual a 2 veces I1. Podemos reemplazar acá, quedando al final 12 I1, ¿no? Reemplazando esto en esta partecita, 6 por 2, 12 I1. Ya está. Y listo, con eso entonces todas las cantidades diferentes a las corrientes de malla ya están expresadas en función de las corrientes de malla. Con eso ahora sí puedo comenzar a hacer los planteamientos. Comencemos con la malla 1. A ver por aquí, la mallita número 1. Ya, comencemos primero con las fuentes en esta mallita 1. La corriente de malla I1 al pasar por esta fuente va del menos al más. Aumenta la tensión. Más 4IX. Luego la corriente de malla al pasar por esta fuente de tensión va del menos al más. También aumenta la tensión. 10. Ya está. Eso es para esta malla en lo que se refiere a las tensiones. Vamos ahora con la corriente de la malla, que es I1. Multiplicado por la suma de todas las resistencias que están en esta malla. 7 y 5. 7 más 5. ¿De acuerdo? Ya, pero me doy cuenta que la malla 1 es adyacente a la malla 2, menos I2 multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, 5. Ya está. También es adyacente a la malla 3, pero como te das cuenta no hay ninguna resistencia en común que compartan, por eso es que no hay factor I3 por R. Nada más, tenemos la malla 1 completa. Pero recuerda, IX lo conocemos, sí, IX es I3. Esto es I3. Ahora sí, hacemos el planteamiento de la ecuación que vamos a resolver. El 10 lo dejamos acá. Al otro lado será 7 más 5 es 12. 12 y 1 menos 5 y 2. Y esto sería 4 y 3 que está sumando, pasa ya a restar. Menos 4 y 3. Primera ecuación, ¿no? Primera ecuación. Ya, necesitamos 3 ecuaciones. Vamos con la malla 2. Malla 2, malla 2, malla 2. Malla número 2. De la misma forma, ¿de acuerdo? Primero comenzamos con las fuentes de tensión. Esta. La corriente de malla I2 al pasar por esta fuente va del más al menos. Disminuye la tensión. Menos 3 BY. Ya está. No hay más fuentes de tensión. Esto es igual a la corriente de malla I2. Multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla. 5, 4 y 9. 5 más 4 más 3, perdón. 5, 4 y 3. Ya está. A esto le vas a restar la corriente de la malla adyacente. Adyacente a la malla 2 es la malla 1. Menos I1. Multiplicado por la resistencia que están compartiendo la malla 1 y la malla 2. Esta resistencia de 5. Nada más. Pero fijarse que la malla 2 es adyacente a la malla 4. Por lo tanto será menos I4 multiplicado por la resistencia que comparte la malla 2 con la malla 4. O sea, la resistencia de 3 ohm. Y ya está. Esa es la ecuación de la malla 2. Ahora vamos a reconocer algo. Este I4 lo conozco. I4 es 2 veces I1. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Este de acá también lo conozco. BY es 12 veces I1. Eso está acá, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a operar, vamos a acomodar. A ver, atento a esta parte. Menos 3 por 12 menos 36. Pasa por aquí a sumar, más 36. Aquí es menos 6 más 36 menos 30. Perdón, más 30. 30 y 1. Aquí quedaría I2. Sumando esto te das cuenta que es 12. Más 12 y 2. Menos 5. Ah, me faltó el de acá. Bueno, menos 5 quedaría aquí 25, ¿no? Acá es 25 entonces, ¿ya? Ahí sería 25 entonces. 25 y 1. Así va quedando, ¿no? A ver, vamos a ir comprobando, ¿ya? 3 por 12, 36. Pasa por acá, más 36. Menos 6 sería más 30. Menos 5 más 25. Aquí está. Y acá es 12 y esto es 0. Listo. Aquí tengo la segunda ecuación. Ya, me falta la tercera ecuación, pero tengo por resolver dos mallas, porque podría ser que yo resuelva la malla 3 o la malla 4. Ya, no me conviene la malla 4.
¿De acuerdo? ¿Por qué no me conviene la malla 4? Por él. Lo que pasa es que él no, es una fuente de corriente. No conozco su tensión. Sería una nueva incógnita, lo cual no es necesario para resolver el problema. Podemos entonces analizar la malla 3, porque ahí sí hay puras fuentes de tensión. Ya cuando hay fuentes de corriente, lo mejor es saltarse las fuentes de corriente porque su tensión generalmente no se va a conocer. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces con la malla 3. Comenzamos primero con las fuentes de tensión. La corriente viene por acá, del más al menos, disminuye, ¿cierto? Menos 6, ya. Sigue por acá la corriente, pasa por acá del más al menos, disminuye también. Menos 4 y X, ya está. Eso es para las fuentes de tensión. Vamos ahora con la corriente de malla, que es I3, multiplicado por la suma de todas las resistencias que aparecen en esta malla, 1 y 2. 1 más 2. Ahora me puedo fijar que la malla 4 es adyacente a la malla 3. Menos entonces la corriente de la malla 4 multiplicado por la resistencia que tienen en común la malla 3 y la malla 4, que es la resistencia de 2 ohm. Nada más, porque fijarse que a pesar de que la malla 3 es adyacente a la malla 1, no hay un factor con I1 porque no comparten ninguna resistencia en común, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, ahora vamos a ir reemplazando porque IX yo lo conozco, IX está acá, es I3. I4 también, ¿no? Yo sé que I4 es 2 veces I1. Ya, con eso acomodamos, ¿de acuerdo? Aquí dejo el menos 6. Menos 6 y por acá va a ser así. Acá hay 2 y 1 por 2, 4. Menos 4 y 1. Ya está, no hay 2. Acá sería menos 4 y 3. Pasa aquí a sumar más 3 y 3, 7 y 3. Más 7 y 3. Y listo, esta es entonces la tercera ecuación. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a resolverlo con la calculadora, ¿de acuerdo? A ver, comencemos. Primera ecuación. Ojo, fíjate que está en orden, ¿de acuerdo? I1, I2, I3, I1, I2, I1, I3, ¿de acuerdo? Está en el orden, así que vamos a colocarlo aquí en la calculadora. Sistema de ecuaciones, opción 2. Ya, comenzamos. En la primera incógnita, I1, su coeficiente es 12, A sería 12. Segunda incógnita, I2, su coeficiente es menos 5, menos 5 entonces. Tercera incógnita, I3, coeficiente menos 4. Y aquí colocamos el término independiente, que en este caso viene siendo 10. Ya está. Vamos ahora con esta ecuación. Primera incógnita, coeficiente 25. Segunda incógnita, I2, coeficiente 12. No hay tercera incógnita, coeficiente 0. Término independiente 0. Ya está, segunda ecuación. Tercera ecuación, cuidadito aquí en la tercera ecuación. Primera incógnita, I1, coeficiente menos 4. La segunda incógnita no es I3, es I2. Como aquí no aparece I2, colocamos 0 como coeficiente. I3 sí es la tercera incógnita, 7 entonces, o más 7, lo que está ahí. Y por último, el término independiente, menos 6. Operando eso, obtenemos los siguientes resultados. Eso es la corriente I1. A ver, vamos a colocarlo por acá. I1, 0,3264. I1 es igual a 0,3264 amperes. Hallaremos también I2 e I3, ¿ya? A ver, operando, acá igual. Menos 0,68. Ese es I2. Menos 0,6868 amperes. Y el último, la última corriente, menos 0,6706. Menos 0,6706 amperes. Y listo. Con eso ya hemos hallado todas las corrientes de malla. Por cierto, I4 también ya lo conocemos, porque I4 recuerda que es el doble de I1. O sea, tomamos I1 y lo multiplicamos por 2. A ver, I1 es 0,3264. Esto, ¿no? Le multiplicamos por 2, quedando entonces 0,6528. 0,6528 amperes. Ya, a partir de estos resultados ya podemos hallar lo que nos pide el problema, ¿no? Entre ellos, la corriente minúscula 1. También nos pide IX, que es I3. Esto de aquí es IX.
Y nos pide BY. BY es 12 veces I1, BY. Será entonces esto por 12. Vamos por acá con la calculadora. 0.3264 por 12. Recuerda, aquí está, por 12. ¿Ya? Por 12. Eso es 3,9168. BY entonces es 3,9168 volt. Y listo. Con eso entonces se termina este problemita. Pero lo que vamos a hacer ahora es una comprobación para ver si todos estos resultados son correctos. Vamos a hacer un balance de potencias. Bien, entonces para hacer el balance de potencias debo conocer la potencia en cada elemento. ¿De acuerdo? Comencemos con las resistencias colocando sus corrientes. Esta resistencia de acá tiene esta corriente I1. Como I1 lo tengo, ya puedo calcular su potencia. Esta resistencia de acá, la corriente que pasa a través de ella, es la corriente de malla 2. Porque esta resistencia le pertenece únicamente a la malla 2, o sea, no está compartida por otra malla. Lo mismo pasaría con él, ¿cierto? La corriente que pasa a través de él es I3. Ya, acá es I4. Ahora vamos con las resistencias que están aquí adentro. Porque, por ejemplo, en esta resistencia puedo suponer que su corriente va hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero esta corriente que va hacia abajo, por cierto, está conformada por la corriente I1 y la corriente I2. Entonces esta corriente será, como va hacia abajo, la corriente I1 va hacia abajo, sería I1. Pero esto va hacia abajo y la corriente I2 va hacia arriba, menos I2. Esa es la corriente a través de este elemento. De la misma forma analizamos para él. Voy a suponer que su corriente va en esta dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a través de él, hacia la derecha, está yendo la corriente I4, sería I4. Pero a través de él, la corriente I2 va hacia la izquierda, sentido contrario a la flechita, menos I2. Esa es la corriente que él tiene. De la misma forma para este elemento, voy a suponer que su corriente está yendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Como la corriente va hacia arriba, sería I4 menos I3. ¿Cierto? Porque esta corriente de malla al pasar por acá va hacia abajo, sentido contrario a la flechita. Ya, con esto ya tengo todas las corrientes en todas las resistencias. Vamos ahora con las fuentes. De la fuente debo conocer su corriente y su tensión. Ya, aquí ya tengo la tensión, la corriente es la corriente de malla, que en este caso está yendo de esta forma, I1. ¿De acuerdo? Ya, de él ya tengo su corriente, porque la corriente de él es la corriente de malla, ¿cierto? Que en este caso es I2. Hacia la derecha. Ya, aquí, ojo, tengo su corriente, me falta su tensión. Objetivo, hallar la tensión de esto. Como no sé qué punto está mayor o menor tensión, vamos a suponer que aquí está más y aquí está menos. ¿De acuerdo? A esta tensión, para no confundirlo con esto o con esto, le voy a llamar simplemente tensión 1. ¿Ya? Vamos entonces primero a plantear para la malla 4. Así es, anteriormente no utilicé la malla 4 porque no fue necesario, ¿no? Ahora sí es necesario para calcular la tensión de esta fuente de corriente y así calcular su potencia. Ya, comencemos entonces primero analizando las fuentes. Esta fuente. La corriente de malla al pasar por la fuente va del menos al más. La tensión aumenta, V1. No hay más fuentes. Esto de aquí es igual a la corriente de malla, que es I sub 4, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, que son 6 más 2 más 4. Ya está. Pero me doy cuenta que la malla 4 es adyacente a la malla 3. Será entonces menos la corriente de malla 3, multiplicado por la resistencia que aparece entre la malla 3 y la malla 4. Esta resistencia es 2 ohm. Menos, porque también recuerda que es adyacente a la malla 2. Y 2 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, esta. 3. Listo. De ahí entonces tenemos la tensión 1, recordando que todo lo que está ahí se conoce. Esto ya sabemos que es 0,6528. Esto de acá es I3 menos 0,6706 e I2 menos 0,68. Ya, operando todo eso, obtenemos V1, que es 11,2148 volt. Listo, ya está. Ya tengo su tensión, ya voy a poder calcular su potencia.
Ahora, de él me falta su corriente. En realidad no, porque acá está su corriente IX, que ya la tengo. Acá está. Así que ya está esta cosita. Me falta aquí nada más su corriente. Ya, voy a suponer, ojo, voy a suponer que su corriente va de esta forma. ¿De acuerdo? En este caso la corriente a través de él será una combinación de I1 con I3. Pero como la corriente la he colocado hacia la derecha, al pasar por acá I3 también va a la derecha, I3. Pero al pasar por aquí I2 va hacia la izquierda, sentido contrario a la flechita, menos I1. Y con eso entonces tengo la corriente de él. Ahora sí, tengo todas las corrientes, todas las tensiones. Vamos a calcular las potencias. Comencemos con las resistencias. La potencia en la resistencia de 7 ohm, esta, será I1 al cuadrado por 7. I1 al cuadrado por 7. Ya, en un momento lo operamos. La potencia en la resistencia de 4 ohm, esta. I2 al cuadrado por 4. Listo. La potencia en la resistencia de 6 será I4 al cuadrado. I4 al cuadrado por 6. Y la potencia en la resistencia de 1 ohm, la que está ahí, sería I3 al cuadrado. Su corriente, ¿no? Al cuadrado por 1. Ya está. Vamos ahora con la potencia en la resistencia de 5 ohm. En este caso sería su corriente, que es I1 menos I2, esa es su corriente, al cuadrado por 5. Ya está. La potencia en la resistencia de 2 ohm. 2 ohm sería su corriente, I4 menos I3, I4 menos I3 al cuadrado por 2. Y la potencia en la resistencia de 3 ohm, la que está acá. Esa cosita es I4 menos I2, ¿no? Que es su corriente, como puedes observar en el gráfico, al cuadrado por 3. Bien, ahora sí vamos a ponernos a calcular todo eso, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo acá. A ver, el primero, I1. I1 es 0.3264. 3264 al cuadrado multiplicado por 7. Ya, solamente voy a trabajar con 4 decimales. 0,7458, redondeando. 0,7458 watts. Y ahí debes recordar que esto es potencia consumida o disipada, ¿no? Siempre consumen potencia las resistencias. El siguiente, I2 al cuadrado por 4. I2 es esto, 0.68 al cuadrado por 4. Eso es 1,8496. 1,8496 watts, potencia consumida. Sigamos con esta resistencia. I4 es 0.6528 al cuadrado multiplicado por 6. Eso me da ese valor, 2,5569. 2,5569 watts, potencia consumida. La siguiente, I3 al cuadrado, 0.6706 al cuadrado por 1, ¿cierto? Bueno, 0,4479. 0,4479 watts, potencia consumida. Listo, 0,447, 97, perdón, 97, me confundí, al revés lo he colocado, ¿no? 97, ya, sigamos, 97. Sigamos, vamos ahora con esto. I1 es 0,3264 menos, ¿de acuerdo? I2 menos 0,68. Esto al cuadrado multiplicado por 5. Eso es 5,0642. 5,0642 watts, potencia consumida. Sigamos. Sigamos. A ver, el de acá. I4, 0,6528. 0,6528 menos I3. Hay un menos ahí. Menos 0,6706. ¿De acuerdo? Ya, todo eso al cuadrado multiplicado por 2. 3,5028. 3,5028 watts, potencia consumida.
Vamos ahora con el último en las resistencias. A ver, este de acá, I4, 0,6528, 0,6528, menos I2, menos 0,68 al cuadrado, todo eso, ¿no? Multiplicado por 3. Eso es 5,3291 redondeando. 5,3291 watts. Potencia consumida. Listo. Con eso ya tenemos todas las potencias consumidas. Vamos ahora con las fuentes para ver cuáles de ellas consumen potencia. ¿Ya? Acomodo un momento esto para que quepan todas las potencias de todas las fuentes. Ya, ahora sí, continuamos. A ver, comencemos con esta fuente. Ya, la potencia en la fuente de 10 volt. Primero revisemos la corriente. Fijarse que la corriente al pasar por acá entra por el menos. Menos el valor de la tensión, que es 10, multiplicado por la corriente, que es I1. Ya, ahí operamos en un momento. Vamos con la potencia en la otra fuente, esta. La fuente de 3, VY. A ver, revisemos. Fijarse que la corriente está ingresando por el más. El valor de la fuente, que es 3, VY, multiplicado por la corriente, que es I2. Listo. Vamos con la potencia ahora de esta fuente. Ojo, es una fuente de tensión que depende de la corriente IX, pero a fin de cuentas es una fuente de tensión. 4IX. Ya. ¿Por dónde ingresa la corriente? Esta es la corriente, ingresa por el más. Entonces por acá será la tensión, que es 4IX, multiplicado por su corriente, que es I3 menos I1. Ya está. Vamos ahora con la potencia de, esto ya está, esta fuente, de 6 volt. Ya, esa cosita, fíjate que la corriente viene por acá, ¿no? La corriente está yendo hacia la izquierda. Viene por acá la corriente, ingresa por el más. Más entonces el valor de la tensión multiplicado por la corriente, que es IX. Ya está. Y por último la potencia en la fuente de corriente 2 y 1. Su tensión. Fíjate que la corriente está viniendo por acá, está ingresando por el menos. Menos tensión 1, que es el valor de la tensión, multiplicado por 2 y 1. ¿Cierto? Y 1. Ya está. Ahora sí, hagamos las operaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Con la calculadora. Ya, esto de acá lo movemos acá y no es necesario. A ver, comenzamos. La primera, esta. Menos 10 por I1. I1 es esto. 0.3264. 3264. Ya está. Ese valor, menos 3,264. Esto de aquí es menos 3,264 watts. ¿De acuerdo? Como la potencia salió negativa, es potencia entregada o suministrada. Vamos con el siguiente. Acá sería 3, ¿no? 3 por BY. BY está acá. 3.9168. ¿De acuerdo? Por I2. I2 es esto, con todo y signo, menos 0.68. Ya está. Y eso nos da menos 7,99003. Menos 7,9903 watts. Como salió negativa la potencia, potencia entregada o suministrada. Listo, vamos con este. El de aquí sería 4 por IX. IX es esto, así que sería menos 0.6706 por I3 menos I2. I3, ¿cuánto vale? Esto, menos 0.6706 menos I1, este valor de acá, 0.3264. Listo, operando eso obtenemos ese valor, 2,6744. 2,6744 watts. Como esta potencia salió positiva, es potencia consumida. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. El de acá es 6 por IX. IX está acá, menos 0.6706. Eso es menos 4,0236.
menos 4,0236 watts. Potencia consumida, no, perdón, potencia entregada. ¿Por qué entregada? Porque salió negativo, ¿no? Siempre que es negativo es potencia entregada, cuando es positivo es potencia consumida. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con esto. Menos la tensión 1. La tensión 1 lo hallamos acá, 11.2148, ¿de acuerdo? Por 2, por la corriente I1, que es esta, 0.3264, ya está. Y eso es ese valor, menos 7,3210. Muy bien, menos 7,3210 watts. Potencia entregada porque ha salido negativa. Vamos a calcular la sumatoria de potencia entregada y vamos a comprobar que es igual a la sumatoria de la potencia consumida. ¿De acuerdo? Obviamente la diferencia va a ser el signo, ¿no? Ya, a ver, lo que son de entregado, ¿ya? Vamos a sumar por aquí. Comenzamos por el con signo, ¿ah? Menos 3.264. Ya está. Menos 7.9903 menos 4.0236 menos 7.3210. Ya está. Ese es el valor. Menos 22,59,89. Menos 22,59,89 watts. Esa es la potencia total entregada o suministrada. Vamos a comprobar que esto es igual a la potencia consumida. Comenzamos a sumar desde acá. Todos los que tengan C sumamos. 0.7458 más 1.8496 más 2.5569 más 2.6744. He saltado acá, ya de acá, he saltado acá. Ese de ahí. Y ahora vamos por acá. Más 0.4497 más 5.0642 más 3.5028 más 5.3291. Listo. Y eso es 22,1725. Ya, a ver, aquí hay un problema, ¿cierto? Este valor no es igual a este valor. Lo que pasa es que ha habido un error. Bueno, yo me he equivocado. El error está acá, en esta parte. Esta parte de acá está mal. Recuerda que esto es de la malla 4. Esta es la suma de todas las resistencias de la malla 4, que son 6, 3 y 2. Yo puse 6, 2 y 4, ¿de acuerdo? Por eso aquí está mal. Aquí, 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 aquí. Uy. Aquí, 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 esta parte de acá, esta está mal, ¿no? No es 6, 2, 4, es 6, 2, 3, ¿de acuerdo? Y es por eso que esta tensión de aquí está mal. Y como consecuencia de ello, la potencia de esta fuente también está mal. Acá. Vamos a calcularlo de nuevo. Primero voy a calcular esta tensión, ¿de acuerdo? Que es 10,562 volt. Ahora sí, con ese valor calculamos esta potencia. Bueno, calculemos entonces la potencia que está acá. Menos V1. A ver, V1 por acá. V1 es 10.562 por 2 por I1. 0.3264. Eso es menos 6,8949. Menos 6,8949. ¿De acuerdo? Entonces ahora calculemos nuevamente la potencia entregada, porque obviamente ha cambiado, ¿no? La potencia de acá. Vamos a calcular, a ver, con la calculadora por este lado. A ver, todo lo que tiene recuerda, vamos a comenzar. Esto, ¿no? Menos 3.264, menos 7.9903. Menos esto, 4.0236 menos 6.8949. Esas son las cuatro potencias entregadas. Y esto es igual a menos 22,1728. Menos 22,1728 watts. Listo.
Ahora vamos a calcular la potencia consumida total. Vamos a sumar todo. Comenzamos de acá. 0.7458 más el otro. 1,8496 más 2.5569. Estoy acá. Esta de acá. Más 2.6744 más ahora estos de aquí. 0.4497 más 5.0642 más 3.5028 más 5.3291. Listo. Ese valor que es exactamente, bueno, es bastante más parecido al que está acá, ¿cierto? 221.725, 221.728. Básicamente una milésima de diferencia, que es prácticamente nada. Por lo tanto, podemos asegurar que se cumple el balance de potencias. Y como te diste cuenta hace un momento, si es que algún cálculo por aquí está mal, la diferencia entre la potencia consumida y la potencia entregada es bastante, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque justamente al realizar mal los cálculos no se verifica el balance de potencias. Solamente cuando todo está calculado correctamente se verifica el balance de potencias. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado de comprobar los resultados. Y con eso hemos terminado también el videito. Nos vemos, teleguito. Chau, chau.